En 1742, unos obreros que reparaban una cruz de mercado en un tranquilo pueblo inglés se toparon con algo inesperado bajo la piedra, un pozo sellado. Al bajar una vela, descubrieron paredes cubiertas de grabados, con cientos de figuras y símbolos que nadie lograba interpretar. Era una cámara que el pueblo entero había estado pisando durante siglos sin saber que existía. Nadie sabe quién la construyó. Nadie sabe en qué época. Tampoco hay consenso sobre su propósito. Y esa cueva ni siquiera es lo más extraño que se oculta bajo Gran Bretaña. A lo largo de la isla existen miles de pasajes subterráneos que los historiadores aún no pueden explicar. Esta noche nos adentraremos en ellos. Deja un comentario diciendo desde qué parte del mundo estás viendo esto. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete. En algún punto del campo inglés, si te situaras en medio de un prado silencioso durante una noche en calma y apoyaras el oído en la tierra, podrías percibir algo difícil de describir. No es exactamente un sonido ni una vibración, sino algo más antiguo que ambas cosas. Las ovejas no lo perciben. Los robles han crecido a su alrededor durante siglos sin alterarse. Los setos que delimitan los campos, siguiendo patrones ancestrales, pasan junto a ellos sin reconocerlo. Y los pueblos cercanos con sus pubs, iglesias normandas y monumentos a los caídos, han pasado generaciones caminando sobre ese lugar sin comprender qué hay debajo. Gran Bretaña es un país que muestra su historia a simple vista, murallas romanas, abadías en ruinas, fortalezas de la Edad del Hierro que aún dominan el horizonte en Wiltshire y Dorset. Todo esto es visible, debatido, catalogado y accesible al público durante los días festivos. La gente lleva a sus hijos, toma fotografías y lee los pequeños carteles informativos. Lo que está en la superficie parece comprensible, aunque haya discusiones sobre los detalles. Pero Gran Bretaña también alberga una enorme cantidad de historia que no es visible en absoluto. Bajo los prados, las plazas de mercado, los recintos de las catedrales, las calles principales y las urbanizaciones construidas en los años 70 sobre terrenos antes vírgenes, existe otro paisaje por completo. Un paisaje de túneles, cámaras, pasadizos y cavidades que se extiende desde la costa de Cornualles hasta las tierras altas de Escocia, y que en algunos casos lleva allí muchísimo tiempo, más del que cualquiera puede explicar con certeza. Algunos de estos espacios subterráneos se comprenden bien: alcantarillas victorianas, bodegas medievales, depósitos de hielo georgianos o refugios antiaéreos de guerra. Estos están documentados, estudiados y archivados. Pero otros no se entienden en absoluto. Algunos no aparecen en ningún mapa ni registro y no conducen a ningún sitio lógico. Otros presentan grabados que nadie ha podido atribuir con certeza a ningún grupo conocido. Algunos conectan edificios construidos con siglos de diferencia. Otros simplemente terminan en muros lisos de piedra cuidadosamente tallada. Y nadie sabe si detrás de esas paredes hay más túneles, tierra sólida o algo completamente distinto. Ahora descendamos. Antes de hablar de túneles concretos y misterios específicos, conviene entender la magnitud real de este mundo subterráneo, porque suele sorprender a quienes nunca lo han investigado. Gran Bretaña es una isla relativamente pequeña a escala mundial. Se puede recorrer en coche desde la costa sur de Inglaterra hasta el extremo norte de Escocia en un solo día largo si las condiciones lo permiten. Todo el país podría caber sin problemas dentro de un solo estado de Estados Unidos. Sin embargo, bajo esa superficie compacta se encuentra uno de los entornos subterráneos más densos y complejos del planeta. Se ha formado en capas a lo largo de 4.000 años de ocupación humana continua. Solo bajo la ciudad de Nottingham hay más de 900 cuevas y túneles artificiales documentados. No en el condado, sino en la ciudad, 900. Y esos son únicamente los que han sido descubiertos y registrados. Edimburgo posee toda una ciudad oculta bajo sus calles, literalmente. Calles con nombre, callejones y habitaciones que fueron sellados y cubiertos en el siglo XVIII, y que mucho tiempo después se redescubrieron por accidente. Las colinas de tiza del sur de Inglaterra están atravesadas por pasadizos excavados hace tanto tiempo que incluso quienes vivían encima de ellos en la Edad Media ya los consideraban antiguos. En Cornualles existen túneles costeros que los contrabandistas utilizaron con entusiasmo en el siglo XVIII, pero que claramente ya eran viejos cuando ellos los encontraron. En algunas zonas de Londres hay pasajes subterráneos que no figuran en mapas de servicios, no conectan destinos conocidos y no tienen un origen documentado.
Historiadores, arqueólogos y una creciente comunidad de exploradores urbanos han estado catalogando todo esto durante décadas. La imagen que surge no es ordenada, sino compleja, estratificada y a menudo desconcertante. Esto se debe a que el subsuelo británico no se desarrolló siguiendo un único plan, sino que se fue acumulando. Una civilización excavó la tierra y 1000 años después, otra hizo lo mismo en el mismo lugar sin saber necesariamente de la anterior, y luego otra más repitió el proceso. El resultado práctico es que a veces se encuentra un pasaje que comienza con un estilo propio de una época, continúa por una sección completamente distinta y termina en una cámara que pertenece a un tercer periodo diferente. Y determinar cómo se relacionan esas tres partes, si fueron construidas al mismo tiempo o con siglos de diferencia, puede requerir décadas de análisis cuidadoso para obtener siquiera una respuesta parcial. Lo que haremos esta noche es recorrer algunos de los espacios subterráneos más fascinantes, deteniéndonos en aquellos que siguen siendo verdaderamente misteriosos, incluso para los especialistas, incluso para quienes han dedicado gran parte de su vida a estudiarlos. Seremos claros sobre lo que se sabe, lo que se cree saber y lo que permanece en esa incómoda zona intermedia donde las evidencias apuntan en varias direcciones a la vez y nadie quiere afirmar más de lo que los hechos permiten. Y comenzaremos. Modo desarrollador. Así comienza la historia subterránea de Gran Bretaña, en un pasado muy remoto. Los espacios excavados por el ser humano más antiguos en este territorio no son túneles en el sentido habitual que imaginamos. No se trata de pasadizos diseñados para trasladar personas de un lugar a otro, ya sea por comodidad o discreción. Son, en esencia, cavidades, pero cavidades creadas con una precisión intencionada y con un propósito tan concreto que revelan algo extraordinario sobre quienes las construyeron. Antes de llegar a esos huecos, conviene detenerse un momento en el paisaje que los rodeaba. La Gran Bretaña de hace 4000 años no era el territorio agrícola abierto y delimitado por setos que conocemos hoy. Estaba densamente cubierta de bosques, especialmente en las zonas bajas, mientras que las tierras altas de Creta, las colinas de piedra caliza y las crestas de arenisca ofrecían espacios más despejados que las primeras comunidades preferían para asentarse y cultivar. Los ríos eran más anchos y cambiantes que en la actualidad, drenando un entorno más húmedo y menos controlado. El nivel del mar aún se ajustaba tras el final de la última glaciación, y la población total de la isla era, según cualquier estándar moderno, sorprendentemente reducida. Aunque las cifras varían, se estima que en el período neolítico vivían en Gran Bretaña entre 100.000 y 250.000 personas, repartidas en una isla que hoy alberga a unos 67 millones. Esto implica que los espacios subterráneos de aquella época no eran el resultado de una civilización urbana densa y especializada. Eran obra de comunidades dispersas de agricultores, pastores y cazadores que todavía no habían desarrollado las instituciones, oficios ni registros escritos que hacen más comprensibles las épocas posteriores. Aún así, estas comunidades lograron bajo tierra resulta notable desde cualquier punto de vista. En Norfolk, en un paisaje que parece increíblemente llano y abierto en comparación con las tierras altas dramáticas que la mayoría imagina al pensar en la antigua Gran Bretaña, existe un lugar llamado Grimes Graves. El nombre suena medieval. La asociación con lo oscuro o lo demoníaco en su denominación, probablemente vinculada a creencias normandas, parece haber sido intencionada por quienes lo bautizaron. Para cuando los normandos llegaron en el siglo XI, el sitio llevaba tanto tiempo abandonado que nadie recordaba su origen. En la superficie se apreciaban una serie de depresiones más o menos circulares distribuidas por varias hectáreas de terreno, como si algo gigantesco hubiera presionado el suelo desde abajo. Los normandos observaron esos huecos inexplicables y, acorde a su forma de entender el mundo, concluyeron que no podían ser obra humana. Se equivocaban, pero de la misma manera en que a menudo se subestima lo que las personas son capaces de hacer sin la tecnología actual. Grimes Graves es en realidad una mina de sílex del Neolítico. Fue excavada hace aproximadamente 4500 años, en una época en la que Gran Bretaña comenzaba a desarrollar prácticas agrícolas que con el paso de los siglos transformarían la isla de un territorio boscoso de caza en el paisaje agrícola que hoy conocemos. El sílex era fundamental para ese proceso, ya que permitía fabricar herramientas. Con él se hacían raspadores, cuchillos y puntas de flecha. Proporcionaba los bordes afilados necesarios para trabajar madera, cuero y hueso. El sílex que se encuentra cerca de la superficie, expuesto durante largos periodos a la lluvia y las heladas, es frágil y poco fiable.
En cambio, el que se halla en capas más profundas, protegido por la creta y la arcilla, posee cualidades muy distintas. Es liso, oscuro y casi vítreo, y se fractura de forma predecible bajo la presión adecuada. Para los artesanos neolíticos del este de Inglaterra, ese sílex profundo justificaba el enorme esfuerzo necesario para alcanzarlo. Y ese esfuerzo era realmente extraordinario. En Grains Graves, los arqueólogos han identificado más de 400 pozos de extracción. Cada uno fue excavado manualmente con picos hechos de asta de ciervo rojo, atravesando capas de creta hasta llegar a la veta de sílex de calidad, a veces a profundidades de 8 o 10 metros. Una vez alcanzada esa capa, los mineros no se limitaban a extraer lo accesible desde arriba. Excavaban lateralmente desde el fondo del pozo, siguiendo la veta en todas direcciones y creando galerías subterráneas que se extendían como los radios de una rueda. Cuando un pozo se agotaba, lo rellenaban parcialmente con el material extraído del siguiente pozo cercano y comenzaban de nuevo. Este proceso implicaba organización. Requería planificación y coordinación a lo largo de generaciones, ya que el lugar no se utilizó una sola vez para luego abandonarse. Fue explotado durante quizá 500 años por comunidades que comprendían perfectamente el valor de su trabajo. Debieron transmitir cuidadosamente de una generación a otra el conocimiento sobre cómo localizar las mejores vetas, cómo seguirlas sin que el techo colapsara y cómo trabajar la piedra una vez extraída. No conocemos sus nombres ni su lengua, pero al descender por uno de los pozos abiertos al público y agacharse en la galería inferior, pasando la mano por las paredes de creta suavizadas donde quedaron las marcas de herramientas hace 4000 años, la sensación de intención humana resulta abrumadora. Estas personas sabían exactamente lo que hacían. Lo que ocurría en el fondo de esos pozos, más allá de la extracción de sílex, sigue siendo objeto de debate académico. En uno de ellos, excavado a comienzos del siglo XX, se encontró una pequeña figura femenina de creta colocada cuidadosamente en un nicho, junto a una lámpara también de creta y varios nódulos de sílex que parecían haber sido depositados intencionalmente. No está claro si se trataba de una ofrenda ritual, de un gesto simbólico antes de iniciar el trabajo en una nueva galería, de un acto devocional hacia alguna deidad vinculada a la tierra o la fertilidad, o de algo completamente distinto. Lo que sí es evidente es que fue algo deliberado. Alguien colocó esa figura en ese lugar con un propósito, y el hecho de que permaneciera allí cuando la mina fue abandonada sugiere que no se consideraba apropiado retirarla. Aquí aparece un patrón que se repetirá a lo largo de todo nuestro recorrido por el subsuelo británico, la convivencia entre lo práctico y lo ritual. Quienes excavaban la tierra por razones económicas también parecían percibir esos espacios como lugares cargados de significado, donde la frontera entre el mundo cotidiano y algo distinto se volvía más tenue, y donde resultaba importante realizar gestos o tomar precauciones ante lo extraño de adentrarse bajo tierra. Grains Graves es el yacimiento minero neolítico mejor estudiado de Gran Bretaña, pero no es el único. Existieron explotaciones similares en Sussex, Wiltshire y otras zonas de Wessex, conectadas mediante rutas comerciales y contactos culturales con las comunidades de Norfolk. Más allá de las minas de sílex existe otro tipo de construcción subterránea neolítica aún más difícil de interpretar completamente, el llamado souterrain. Souterrain es un término de origen francés que significa simplemente subterráneo, y se refiere a un tipo específico de estructura presente en Escocia, Irlanda, Cornualles y Bretaña, al otro lado del canal. Estas construcciones comparten suficientes características, pese a su amplia distribución geográfica, como para sugerir una tradición común, aunque con variaciones regionales. Se trata de cámaras bajo tierra, generalmente revestidas de piedra, con suelos empedrados o cubiertas por grandes losas planas. Su acceso suele hacerse a través de pasajes tan bajos que obligan a agacharse o incluso a arrastrarse. Normalmente se asocian a asentamientos de la Edad del Hierro, aproximadamente entre el primer milenio antes de nuestra era y los primeros siglos posteriores, aunque algunos podrían ser más antiguos. Su función es objeto de debate. La explicación más práctica y razonable es que servían como espacios de almacenamiento. Los ambientes subterráneos mantienen una temperatura relativamente estable durante todo el año. Antes de la refrigeración, eran lugares ideales para conservar alimentos durante veranos calurosos o inviernos duros. Productos lácteos, raíces, cereales, carne ahumada o salada, todos se preservaban mejor bajo tierra que en estructuras superficiales. La relación de estos espacios con asentamientos agrícolas y ganaderos respalda esta interpretación.
Sin embargo, al analizar algunos souterrains en detalle, surgen dudas sobre una función exclusivamente de almacenamiento. Algunos son demasiado grandes para las necesidades de las comunidades cercanas. Otros cuentan con múltiples cámaras conectadas por pasajes extremadamente estrechos, por los que una persona apenas puede pasar de lado, lo que dificultaría enormemente el transporte de provisiones. Algunos presentan elementos como nichos, canales de drenaje o pequeñas cámaras secundarias que parecen responder a usos distintos al simple almacenamiento. En las Orcadas, donde la densidad de monumentos prehistóricos es tan notable que el archipiélago cuenta con reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO, existen pasajes subterráneos similares asociados al asentamiento de Skara Brae, que data aproximadamente del 3000 a.C., siendo contemporáneo de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Los pasajes. En Skara Brae, los pasajes subterráneos enlazan entre sí las viviendas de piedra del asentamiento, de modo que sus habitantes podían, al menos en teoría, desplazarse de una casa a otra sin necesidad de salir al exterior. En un clima como el de las Orcadas, donde los inviernos traen durante meses lluvias heladas impulsadas por el viento en sentido horizontal, esto resulta claramente práctico. Sin embargo, estos corredores también poseen una cualidad particular, una sensación de diseño meticuloso e intencionado que va más allá de la simple funcionalidad, lo que hace que los investigadores duden en explicarlos únicamente desde un punto de vista utilitario. Más al sur, en Escocia, en regiones como Angus y Perth, así como en las Highlands, existen cientos de souterrains que aún no han sido estudiados en profundidad. Muchos de ellos salieron a la luz cuando maquinaria agrícola los atravesó accidentalmente durante labores de arado. Algunos han sido cartografiados y analizados, pero muchos otros siguen sin documentarse. Las tradiciones locales en torno a varios de estos lugares son llamativas. En distintas zonas de Escocia, este tipo de estructuras subterráneas recibe en el folclore el nombre de casas de los pictos, atribuyéndolas a ese enigmático pueblo prerromano del norte de Escocia sobre el que la historia sabe sorprendentemente poco. Si los souterrains fueron realmente construidos por los pictos históricos, por comunidades anteriores de la Edad del Hierro o por distintos grupos a lo largo de un extenso periodo de tiempo depende en gran medida del yacimiento concreto y de las evidencias arqueológicas disponibles, cuando las hay. Lo que sí comparten con lugares como Grimes Graves y con muchos de los espacios subterráneos que veremos es esa característica de haber sido construidos con intención clara, pero sin una explicación completamente satisfactoria. Es evidente que hubo una necesidad de construirlos. También es evidente que se invirtieron en ellos tiempo, habilidad y esfuerzo considerables. Pero el motivo exacto de su creación, el significado que tenían para quienes los levantaron y lo que ocurría en su interior siguen siendo aspectos que se nos escapan, justo en ese límite donde las pruebas disponibles no permiten conclusiones firmes. Hay otro aspecto relevante sobre los souterrains antes de continuar, y es algo aplicable al estudio de muchas estructuras subterráneas prehistóricas en Gran Bretaña. En las últimas décadas, las técnicas para datarlas han mejorado notablemente y los resultados obtenidos a partir de análisis detallados de materiales asociados han sido, en ocasiones, sorprendentes. Algunos souterrains en Escocia, que por su estilo y relación con ciertos asentamientos se consideraban de la Edad del Hierro, han ofrecido dataciones por radiocarbono que indican una construcción bastante anterior a lo que se creía. Otros han mostrado evidencias de haber sido utilizados durante periodos mucho más largos de lo que su fecha de origen sugeriría. Esto implica que una estructura levantada en una época pudo seguir en uso, ser mantenida o modificada siglos después por comunidades cuya relación con los constructores originales no siempre está clara. Este fenómeno de uso prolongado es un problema recurrente en el estudio de espacios subterráneos. Un lugar excavado en un momento concreto por un grupo determinado puede ser reutilizado, adaptado, ampliado, sellado, reabierto y reinterpretado a lo largo de siglos o incluso milenios. Cada fase deja huellas, y esas huellas pueden superponerse y ocultarse entre sí, dificultando enormemente reconstruir la secuencia completa de su utilización. Cuando nos preguntamos quién construyó un túnel, la respuesta honesta a veces es que el túnel tal como existe hoy es el resultado de la intervención de varios grupos en distintos momentos, y que distinguir las aportaciones de cada uno requiere investigaciones que aún no se han llevado a cabo. Cuando los romanos llegaron a Gran Bretaña en el siglo I de nuestra era, trajeron consigo sus propias tradiciones de construcción subterránea, y su contribución al paisaje oculto de la isla fue considerable. Su relación con el subsuelo era eminentemente práctica, pero también extraordinariamente ambiciosa.
Una civilización capaz de levantar acueductos, suelos calefactados, baños públicos y sistemas de alcantarillado en ciudades repartidas desde Escocia hasta Siria no se intimidaba ante el reto de gestionar lo que había bajo tierra. En Gran Bretaña, donde permanecieron casi 4 siglos antes de retirarse a comienzos del siglo V, dejaron rastros subterráneos que aún hoy siguen apareciendo. Uno de los más conocidos es el hipocausto, el sistema de calefacción bajo el suelo característico de los edificios romanos más sofisticados. El funcionamiento del hipocausto se basa en un principio sorprendentemente sencillo: el suelo de una estancia se eleva sobre pequeñas columnas de ladrillo o teja, creando un espacio vacío debajo. Un horno alimentado continuamente con leña calienta el aire que circula por ese espacio y asciende por conductos en las paredes, calentando la habitación desde abajo y desde los laterales al mismo tiempo. Se trata de una solución ingeniosa para calentar edificaciones de piedra en climas fríos, y los romanos la aplicaron en cualquier construcción estable que levantaron en la isla. Restos de hipocausto se han encontrado en villas romanas por toda Inglaterra y Gales, en complejos termales de lugares como Bath o Broxeter, y en ocasiones en contextos inesperados, bajo centros urbanos modernos donde las capas posteriores han sellado y preservado las estructuras antiguas. En Londres, las excavaciones asociadas a nuevas construcciones han perforado repetidamente niveles romanos que incluyen sistemas de hipocausto todavía en gran parte intactos, con sus columnas de ladrillo alineadas en filas ordenadas en el aire fresco del subsuelo, como si aún esperaran que alguien volviera a encender el horno. Pero los romanos también excavaron túneles con fines menos visibles. La extracción de plomo, cobre, oro e hierro era una prioridad económica importante, y la minería exigía acceso subterráneo. La explotación de plomo en las colinas de Mendip, en Somerset, comenzó poco después de la conquista romana, y también trabajaron yacimientos en Derbyshire, Shropshire y Gales. La minería de oro en Donaghcoty, en Carmarthenshire, Gales, es uno de los ejemplos mejor estudiados. Allí se han encontrado tanto explotaciones a cielo abierto como galerías subterráneas que seguían las vetas, junto con un sofisticado sistema hidráulico que incluía acueductos y depósitos para la minería mediante agua a presión. Las estructuras subterráneas de Donaghcoty, aunque modificadas posteriormente, aún conservan secciones de época romana, y la magnitud del conjunto indica un nivel de inversión y organización que supera con creces lo que podría haber gestionado una pequeña comunidad local. Se trataba de una empresa de carácter imperial. Más intrigante y mucho más difícil de documentar es la cuestión de que pudieron construir los romanos bajo tierra en Gran Bretaña con fines no industriales. Existen tradiciones persistentes, especialmente en ciudades como Bath, York y St Albans, todas con origen o importancia romana, que hablan de pasajes subterráneos que no coinciden con infraestructuras conocidas. En York, que los romanos llamaban Eboracum, y que fue una base militar clave y en cierto momento sede del poder imperial, se han registrado durante siglos relatos sobre túneles que conectan distintos puntos del centro urbano. Algunos han sido investigados y resultaron ser medievales o posteriores. Otros continúan sin explicación clara. El problema de atribuir cualquier estructura subterránea en una ciudad habitada de forma continua a una época concreta es que las ciudades tienden a reutilizar lo que encuentran. Un desagüe romano puede servir de base a un edificio sajón. Un sótano sajón puede ampliarse en época normanda. Un pasadizo normando puede extenderse en el siglo XV, colapsar en el XIX y quedar olvidado en el XX. El registro estratigráfico, la secuencia de capas que los arqueólogos utilizan para fechar estructuras y objetos, se comprime y se mezcla de maneras que pueden requerir años de análisis minucioso para empezar a desenredarse. Y en muchos casos, ese análisis ni siquiera llega a realizarse porque la presión del desarrollo urbano es demasiado urgente y los restos arqueológicos se eliminan sin la documentación adecuada. Este es uno de los aspectos más frustrantes de la historia subterránea británica. Sabemos que hay elementos importantes ahí abajo. Lo sabemos porque cuando las obras de construcción irrumpen en cavidades inesperadas, lo que aparece puede ser lo suficientemente relevante como para detener el trabajo y llamar a los arqueólogos. En Skara Brae los pasajes subterráneos enlazan entre sí las viviendas de piedra del asentamiento, de modo que sus habitantes podían, al menos en teoría, desplazarse de una casa a otra sin necesidad de salir al exterior. En un clima como el de las Orcadas, donde los inviernos traen durante meses lluvias heladas impulsadas por el viento en sentido horizontal, esto resulta claramente práctico. Sin embargo, estos corredores también poseen una cualidad particular,
una sensación de diseño meticuloso e intencionado que va más allá de la simple funcionalidad, lo que hace que los investigadores duden en explicarlos únicamente desde un punto de vista utilitario. Más al sur, en Escocia, en regiones como Angus y Perth, así como en las Highlands, existen cientos de souterrains que aún no han sido estudiados en profundidad. Muchos de ellos salieron a la luz cuando maquinaria agrícola los atravesó accidentalmente durante labores de arado. Algunos han sido cartografiados y analizados, pero muchos otros siguen sin documentarse. Las tradiciones locales en torno a varios de estos lugares son llamativas. En distintas zonas de Escocia, este tipo de estructuras subterráneas recibe en el folclore el nombre de casas de los pictos, atribuyéndolas a ese enigmático pueblo prerromano del norte de Escocia sobre el que la historia sabe sorprendentemente poco. Si los souterrains fueron realmente construidos por los pictos históricos, por comunidades anteriores de la Edad del Hierro o por distintos grupos a lo largo de un extenso periodo de tiempo depende en gran medida del yacimiento concreto y de las evidencias arqueológicas disponibles, cuando las hay. Lo que sí comparten con lugares como Grimes Graves y con muchos de los espacios subterráneos que veremos es esa característica de haber sido construidos con intención clara, pero sin una explicación completamente satisfactoria. Es evidente que hubo una necesidad de construirlos. También es evidente que se invirtieron en ellos tiempo, habilidad y esfuerzo considerables. Pero el motivo exacto de su creación, el significado que tenían para quienes los levantaron y lo que ocurría en su interior siguen siendo aspectos que se nos escapan, justo en ese límite donde las pruebas disponibles no permiten conclusiones firmes. Hay otro aspecto relevante sobre los souterrains antes de continuar, y es algo aplicable al estudio de muchas estructuras subterráneas prehistóricas en Gran Bretaña. En las últimas décadas, las técnicas para datarlas han mejorado notablemente y los resultados obtenidos a partir de análisis detallados de materiales asociados han sido, en ocasiones, sorprendentes. Algunos souterrains en Escocia, que por su estilo y relación con ciertos asentamientos se consideraban de la Edad del Hierro, han ofrecido dataciones por radiocarbono que indican una construcción bastante anterior a lo que se creía. Otros han mostrado evidencias de haber sido utilizados durante periodos mucho más largos de lo que su fecha de origen sugeriría. Esto implica que una estructura levantada en una época pudo seguir en uso, ser mantenida o modificada siglos después por comunidades cuya relación con los constructores originales no siempre está clara. Este fenómeno de uso prolongado es un problema recurrente en el estudio de espacios subterráneos. Un lugar excavado en un momento concreto por un grupo determinado puede ser reutilizado, adaptado, ampliado, sellado, reabierto y reinterpretado a lo largo de siglos o incluso milenios. Cada fase deja huellas, y esas huellas pueden superponerse y ocultarse entre sí, dificultando enormemente reconstruir la secuencia completa de su utilización. Cuando nos preguntamos quién construyó un túnel, la respuesta honesta a veces es que el túnel tal como existe hoy es el resultado de la intervención de varios grupos en distintos momentos, y que distinguir las aportaciones de cada uno requiere investigaciones que aún no se han llevado a cabo. Cuando los romanos llegaron a Gran Bretaña en el siglo I de nuestra era, trajeron consigo sus propias tradiciones de construcción subterránea, y su contribución al paisaje oculto de la isla fue considerable. Su relación con el subsuelo era eminentemente práctica, pero también extraordinariamente ambiciosa. Una civilización capaz de levantar acueductos, suelos calefactados, baños públicos y sistemas de alcantarillado en ciudades repartidas desde Escocia hasta Siria no se intimidaba ante el reto de gestionar lo que había bajo tierra. En Gran Bretaña, donde permanecieron casi 4 siglos antes de retirarse a comienzos del siglo V, dejaron rastros subterráneos que aún hoy siguen apareciendo. Uno de los más conocidos es el hipocausto, el sistema de calefacción bajo el suelo característico de los edificios romanos más sofisticados. El funcionamiento del hipocausto se basa en un principio sorprendentemente sencillo: el suelo de una estancia se eleva sobre pequeñas columnas de ladrillo o teja, creando un espacio vacío debajo. Un horno alimentado continuamente con leña calienta el aire que circula por ese espacio y asciende por conductos en las paredes, calentando la habitación desde abajo y desde los laterales al mismo tiempo. Se trata de una solución ingeniosa para calentar edificaciones de piedra en climas fríos, y los romanos la aplicaron en cualquier construcción estable que levantaron en la isla. Restos de hipocausto se han encontrado en villas romanas por toda Inglaterra y Gales, en complejos termales de lugares como Bath o Broxeter, y en ocasiones en contextos inesperados, bajo centros urbanos modernos donde las capas posteriores han sellado y preservado las estructuras antiguas.
En Londres, las excavaciones asociadas a nuevas construcciones han perforado repetidamente niveles romanos que incluyen sistemas de hipocausto todavía en gran parte intactos, con sus columnas de ladrillo alineadas en filas ordenadas en el aire fresco del subsuelo, como si aún esperaran que alguien volviera a encender el horno. Pero los romanos también excavaron túneles con fines menos visibles. La extracción de plomo, cobre, oro y hierro era una prioridad económica importante, y la minería exigía acceso subterráneo. La explotación de plomo en las colinas de Mendip, en Somerset, comenzó poco después de la conquista romana, y también trabajaron yacimientos en Derbyshire, Shropshire y Gales. La minería de oro en Donaghcoty, en Carmarthenshire, Gales, es uno de los ejemplos mejor estudiados. Allí se han encontrado tanto explotaciones a cielo abierto como galerías subterráneas que seguían las vetas, junto con un sofisticado sistema hidráulico que incluía acueductos y depósitos para la minería mediante agua a presión. Las estructuras subterráneas de Donaghcoty, aunque modificadas posteriormente, aún conservan secciones de época romana, y la magnitud del conjunto indica un nivel de inversión y organización que supera con creces lo que podría haber gestionado una pequeña comunidad local. Se trataba de una empresa de carácter imperial. Más intrigante y mucho más difícil de documentar, es la cuestión de que pudieron construir los romanos bajo tierra en Gran Bretaña con fines no industriales. Existen tradiciones persistentes, especialmente en ciudades como Bath, York y St Albans, todas con origen o importancia romana, que hablan de pasajes subterráneos que no coinciden con infraestructuras conocidas. En York, que los romanos llamaban Eboracum, y que fue una base militar clave y en cierto momento sede del poder imperial, se han registrado durante siglos relatos sobre túneles que conectan distintos puntos del centro urbano. Algunos han sido investigados y resultaron ser medievales o posteriores. Otros continúan sin explicación clara. El problema de atribuir cualquier estructura subterránea en una ciudad habitada de forma continua a una época concreta es que las ciudades tienden a reutilizar lo que encuentran. Un desagüe romano puede servir de base a un edificio sajón. Un sótano sajón puede ampliarse en época normanda. Un pasadizo normando puede extenderse en el siglo XV, colapsar en el XIX y quedar olvidado en el XX. El registro estratigráfico, la secuencia de capas que los arqueólogos utilizan para fechar estructuras y objetos, se comprime y se mezcla de maneras que pueden requerir años de análisis minucioso para empezar a desenredarse. Y en muchos casos, ese análisis ni siquiera llega a realizarse porque la presión del desarrollo urbano es demasiado urgente y los restos arqueológicos se eliminan sin la documentación adecuada. Este es uno de los aspectos más frustrantes de la historia subterránea británica. Sabemos que hay elementos importantes ahí abajo. Lo sabemos porque cuando las obras de construcción irrumpen en cavidades inesperadas, lo que aparece puede ser lo suficientemente relevante como para detener el trabajo y llamar a los arqueólogos. Sin embargo, por cada hallazgo inesperado que se estudia adecuadamente, probablemente hay varios más que se registran de forma apresurada, se fotografían brevemente y luego vuelven a quedar sellados bajo nuevas capas de concreto. La evidencia queda preservada, pero inaccesible, y la historia permanece incompleta. Tras la retirada de los romanos a comienzos del siglo V, Gran Bretaña entró en un período que durante mucho tiempo los historiadores denominaron la Edad Oscura. Esa etiqueta, aunque hoy se considera en parte injusta e imprecisa, refleja una realidad. Contamos con mucha menos documentación escrita sobre lo ocurrido en los siglos V, V y VII que la que existe para la época romana o para el período medieval posterior. No obstante, la construcción subterránea no se detuvo, simplemente adoptó nuevas formas. Antes de adentrarnos plenamente en la Edad Media, conviene señalar que los siglos posteriores a la salida de Roma y anteriores a la consolidación de los reinos anglosajones no estuvieron exentos de actividad bajo tierra. Las comunidades de la isla continuaron utilizando y, en algunos casos, ampliando los espacios subterráneos heredados. Aprovecharon restos colapsados de edificaciones romanas como canteras o como sótanos ya existentes, y en varios casos documentados siguieron empleando sistemas de drenaje romanos que llevaban generaciones en funcionamiento. El conocimiento práctico sobre cómo excavar y utilizar el subsuelo no desapareció con las legiones, se mantuvo vivo en las costumbres de las comunidades que habían convivido durante siglos con la vida urbana romana. Aunque las estructuras políticas y administrativas que sostenían ese modo de vida se desintegraron, lo que cambió fue la escala. Los grandes proyectos de infraestructura organizados por Roma dieron paso a intervenciones más pequeñas, locales y adaptativas. Pero la tendencia a aprovechar el subsuelo, a descender y utilizar lo que había bajo la superficie,
continuó sin interrupciones. Cuando Gran Bretaña se asentó en los ritmos de la vida medieval, con sus señoríos, monasterios, villas comerciales y complejas jerarquías feudales que vinculaban a campesinos, señores y reyes, el subsuelo ya era un paisaje formado por capas sucesivas. Todo lo que habían dejado los romanos, junto con las construcciones de la Edad del Hierro, del Bronce y del Neolítico, formaba ya parte del terreno bajo los pies de la población. En algunos casos se conocía su existencia, en otros se había olvidado. A veces reaparecía al excavar pozos o colocar cimientos, y se explicaba de distintas maneras, como obra de los romanos, de gigantes, del diablo o de seres misteriosos que no debían nombrarse directamente. La construcción subterránea medieval en Gran Bretaña puede dividirse en varias categorías bien comprendidas, junto con otra que resulta mucho más difícil de interpretar. Entre las mejor conocidas están los sótanos y criptas de edificios medievales, que aún se conservan en gran número bajo las plazas de mercado de muchas ciudades inglesas. Una cripta es en esencia un espacio de almacenamiento abovedado situado bajo la planta baja de una construcción importante. Se construían porque las estructuras subterráneas de piedra ofrecían tanto seguridad como control de temperatura, algo fundamental para la actividad comercial. Vino, especias, lana, sal o grano, todos estos productos se conservaban mejor bajo tierra que en la superficie. Además, las bóvedas de piedra proporcionaban protección frente al fuego, un riesgo constante y devastador en ciudades medievales donde predominaban las edificaciones de madera. Muchas de estas criptas se mantienen en excelente estado bajo tiendas y restaurantes en centros históricos de Inglaterra. Ciudades como Chester cuentan con algunos de los mejores ejemplos. Lincoln también posee notables estructuras y en London, especialmente en la zona de Southwark, existe una concentración de espacios abovedados medievales que han permanecido en uso casi continuo desde el siglo XIII, más recientemente como bares de vino o almacenes para restaurantes. La categoría menos clara es la de los túneles. Aquí es necesario ser cautelosos porque la palabra túnel en el contexto medieval está cargada de tradiciones populares que dificultan distinguir entre lo real y lo imaginado o exagerado. La leyenda típica de túneles medievales en Inglaterra suele seguir un patrón: una iglesia, abadía o castillo estaría conectado mediante un pasaje subterráneo con otro edificio similar situado a cierta distancia. Dicho pasaje habría servido para huir, para facilitar el tránsito de monjes, para el contrabando o para encuentros secretos entre personas cuya relación debía mantenerse oculta. Se dice que el túnel está bloqueado, lleno de escombros o que es demasiado peligroso para explorarlo, pero su existencia se considera indiscutible gracias al testimonio de habitantes mayores que aseguran haber entrado en él cuando eran niños o haber escuchado relatos de alguien que lo hizo. En ocasiones se afirma que estos pasajes se extienden por 1, 2 o incluso 5 kilómetros. Y es precisamente en ese punto donde la evidencia suele volverse escasa. Arqueólogos e historiadores que han investigado estas historias en distintas localidades inglesas tienden a coincidir en una conclusión prudente: la fascinación humana por relatos de pasajes secretos que conectan lugares importantes es mucho mayor que las pruebas reales de que tales túneles existieran en la mayoría de los casos. Esto no significa que no se excavaran túneles en la Edad Media, sino que la tradición popular ha atribuido la idea de pasadizos secretos a prácticamente cualquier cavidad subterránea inexplicada, arco bloqueado o conducto de ventilación del país. Como resultado, el mapa de los supuestos túneles medievales es una mezcla considerable de hechos reales y elementos imaginados. Lo que sí parece respaldado por la evidencia arqueológica es que algunos monasterios y prioratos contaban con pasajes subterráneos, especialmente canales de drenaje y estructuras asociadas a las rededorter, el término medieval para las letrinas. Las normas de higiene benedictinas exigían agua corriente y la infraestructura necesaria para suministrarla y evacuar los desechos implicaba a menudo la construcción de sistemas subterráneos bastante complejos. Algunos de estos conductos eran lo suficientemente amplios como para atravesarlos caminando, siempre que uno estuviera dispuesto a hacerlo. Además, conectaban distintos edificios dentro de los complejos monásticos de una manera que, si se descubren sin contexto, puede dar la impresión de tratarse de pasadizos secretos diseñados intencionalmente. También existían auténticos túneles de escape en un número reducido de fortificaciones. Un castillo o casa-torre medieval que no contemplara alguna forma de retirada en caso de que sus murallas exteriores fueran superadas difícilmente podía considerarse bien diseñado. En muchos casos, una poterna, una salida oculta en la muralla, incluía un breve tramo subterráneo.
Sin embargo, estos pasajes solían ser cortos y específicos, pensados para permitir a los defensores salir más allá de los muros hacia el entorno cercano, no para recorrer largas distancias. En cambio, la tradición que afirma la existencia de túneles que conectaban abadías con mansiones alejadas resulta mucho más difícil de sostener. Se trata de una idea que parece deber tanto a la sospecha generalizada de que los monjes ocultaban actividades secretas como a pruebas reales. Esta percepción fue especialmente alimentada durante la Reforma, cuando la disolución de los monasterios implicó, en parte, desacreditar retrospectivamente la vida monástica. Esto no significa que las personas hayan dejado de creer en tales túneles. Y no todos los que creen en ellos están equivocados. Algunos de esos pasajes existen realmente. El reto consiste en determinar cuáles son auténticos y cuál fue su propósito. Entre todos los espacios subterráneos misteriosos de Gran Bretaña, hay uno que destaca por su combinación de existencia tangible, evidencia visual extraordinaria y casi total falta de contexto histórico. Se encuentra en una pequeña localidad comercial del condado de Hertfordshire y ha desconcertado a todos los que lo han estudiado con seriedad durante más de siglo y medio. La ciudad de Royston está situada en la intersección de dos rutas antiguas. Una de ellas ya era antiquísima en época romana, el Ignield Way, un camino prehistórico que sigue las crestas de Creta del este de Inglaterra hacia el suroeste, en dirección a Wiltshire y a los grandes monumentos de piedra de la llanura de Salisbury. La otra es Ermine Street, la vía romana que conectaba Londres con York. El cruce de estos dos caminos constituía un lugar ideal para el desarrollo de un asentamiento, y efectivamente allí surgió uno, probablemente en la Alta Edad Media, que con el tiempo se convirtió en la ciudad de mercado que aún existe hoy. En 1742, un grupo de trabajadores excavaba en la plaza del mercado intentando retirar la tierra bajo una piedra de molino que había servido como base de una cruz de mercado, cuando sus herramientas atravesaron inesperadamente un vacío. Bajaron a un niño atado con una cuerda, quien informó que bajo la piedra había una cavidad. Al continuar excavando apareció un pozo estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un adulto descendiera con dificultad, que conducía a una cámara circular de unos 5,5 metros de diámetro y aproximadamente 7,5 metros de profundidad, excavada en la creta. La estancia tenía un techo abovedado y presentaba un pequeño hueco en la pared con restos de ceniza, que probablemente funcionó como nicho para una lámpara o un fuego. Todas las superficies de las paredes estaban cubiertas de grabados. Las figuras de la Royston Cave son de las más debatidas dentro de la arqueología británica. Cubren las paredes desde aproximadamente la altura de la cintura hasta el techo, formando una composición claramente intencionada. Se observan cruces de distintos tipos. También hay figuras que parecen representar santos o personajes sagrados, algunos identificables por sus atributos, como la rueda de Santa Catalina o las flechas de San Sebastián. Aparece una figura que ha sido interpretada como la Santísima Trinidad. También hay corazones, manos y patrones geométricos que no encajan fácilmente en ninguna tradición iconográfica conocida. Además se distinguen lo que parecen ser escudos con emblemas que los estudiosos han intentado, sin demasiado éxito, vincular con familias u organizaciones históricas. La interpretación más persistente y también la más llamativa, sostiene que estos grabados fueron realizados por los caballeros templarios. La Knights Templar fue una orden religioso-militar fundada en Jerusalén en el siglo XII, encargada de proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa y que, con el tiempo, se convirtió en una de las instituciones más ricas e influyentes de Europa. Operaban en toda Inglaterra, y existía una encomienda templaria en Baldock, no muy lejos de Royston. También es bien sabido que fueron perseguidos y reprimidos con gran dureza a comienzos del siglo XIV, acusados de herejía y otros delitos que muchos historiadores modernos consideran en gran medida fabricados por motivos políticos y económicos, lo que llevó finalmente a su disolución. La idea de que la cueva de Royston fuera una especie de capilla o refugio templario, excavado por miembros de la orden que utilizaban el cruce de caminos como punto estratégico en sus desplazamientos, resulta atractiva. Algunos de los símbolos presentes tienen paralelismos con la iconografía templaria, especialmente ciertos tipos de cruces asociados a órdenes militares religiosas. La atmósfera general del lugar, pequeño, cerrado y aparentemente destinado a un uso devocional, también encaja con lo que podría haber sido una capilla privada. Sin embargo, arqueólogos e historiadores del arte que han estudiado detenidamente los grabados no han logrado confirmar con seguridad esta atribución. El estilo de las tallas no corresponde a un único periodo ni a una sola tradición artística.
Algunas figuras parecen haber sido realizadas en momentos distintos. Otras muestran niveles de habilidad diferentes, lo que sugiere la intervención de varias personas o épocas, más que un único programa decorativo. Además, muchos de los elementos iconográficos se ajustan más a la devoción cristiana medieval en general que a algo específicamente templario. Y lo más importante, no existe ningún documento, ni carta, ni inventario, ni registro, ni mención en textos medievales, que haga referencia a la existencia, construcción o uso de esta cueva. La falta de documentos no invalida completamente la teoría templaria. La persecución de la orden pudo haber llevado a eliminar cuidadosamente cualquier rastro de lugares vinculados a ellos. Si la cueva fue realmente un espacio secreto de devoción templaria, quienes la conocían habrían tenido motivos para borrar toda evidencia tras 1307. Pero la ausencia de pruebas sigue siendo un obstáculo importante para cualquier hipótesis que dependa de ella. Se han propuesto otras explicaciones. Podría haber sido un lugar de retiro para un ermitaño que dedicó años a tallar imágenes religiosas en la creta como forma de meditación y oración. Los eremitorios no eran raros en la Edad Media, y algunos ermitaños ocupaban espacios poco comunes, incluso subterráneos. También podría estar relacionada con una cofradía de la Santísima Trinidad que existía en Royston durante ese periodo, o haber sido un sitio de peregrinación vinculado a un culto local específico. Otra posibilidad es que la cueva fuera trabajada durante un largo periodo por distintas personas, cada una añadiendo nuevos elementos a la decoración existente. Ninguna de estas teorías cuenta con pruebas concluyentes. La cueva de Royston sigue siendo descrita oficialmente con el lenguaje prudente de la arqueología, como un lugar de origen y función desconocidos, aunque fechado en la Edad Media. Está abierta al público y visitarla merece la pena. Se desciende por el estrecho pozo y se accede a la cámara de creta, donde los grabados rodean al visitante por todas partes. La luz es tenue y el silencio profundo. Se comprende de inmediato por qué este lugar ha fascinado a generaciones. Algo ocurrió allí. Alguien dedicó una enorme cantidad de tiempo a ese espacio, trabajando en la oscuridad, tallando imágenes con intención clara. ¿Quiénes eran, qué hacían y por qué eligieron ese punto exacto en el cruce de dos caminos antiguos es algo que nadie puede afirmar con certeza? Esa sensación de misterio persistente es algo que la cueva de Royston comparte con muchos otros espacios subterráneos de Gran Bretaña. Pero el siguiente lugar que exploraremos es diferente. No es antiguo, su origen está documentado, se conoce con precisión cuándo fue construido y quién lo hizo, y cuenta con una historia llena de detalles curiosos. Aún así conserva aspectos enigmáticos que su documentación solo explica parcialmente. En el pueblo de West Vicombe, a pocos kilómetros al noroeste de la localidad de Vicombe, se alza una colina. En su cima se encuentra una iglesia dedicada a San Lorenzo, y junto a ella destaca una gran esfera dorada situada sobre la torre, que funciona como un punto de referencia visible desde buena parte del paisaje de los Chilterns. La colina también alberga, excavado en su interior de creta, un conjunto de túneles que se extienden aproximadamente a lo largo de medio kilómetro y que culminan en una cámara subterránea situada bajo la iglesia que se alza en la cima. Este espacio final es conocido como el templo interior, denominación derivada de las proporciones cuidadosamente elegidas para su diseño. Los túneles fueron excavados entre las décadas de 1740 y 1750 por trabajadores contratados por Sir Francis Dashwood, quien a lo largo de su carrera ocupó cargos como miembro del Parlamento, director general de Correos y ministro de Hacienda, además de ser una de las figuras más provocadoras y excéntricas de la vida pública inglesa del siglo XVIII. Dashwood parece haber abordado casi todas las normas sociales de su época con la intención deliberada de transgredirlas de la forma más llamativa posible. El complejo subterráneo que mandó construir en West Vicombe puede considerarse, en muchos sentidos, la culminación de ese espíritu provocador. La explicación oficial para la construcción de los túneles en su momento fue la creación de empleo. Durante la década de 1740, el campo inglés atravesaba dificultades económicas, y Dashwood representaba la zona en el Parlamento. Contratar a hombres locales para excavar creta del interior de la colina, material que luego se utilizaría para mejorar los caminos, se presentó como una acción de carácter benéfico. Y es cierto que la creta fue utilizada en las carreteras, y también que se generaron puestos de trabajo. Sin embargo, la forma específica que Dashwood dio al sistema de túneles, las cámaras que ordenó excavar y la disposición general del conjunto dejan claro que sus intenciones iban más allá de la simple mejora de infraestructuras.
Los túneles de West Vicombe no fueron concebidos como obras utilitarias, donde la forma sigue a la función. Más bien se diseñaron como si fueran un escenario teatral, donde cada espacio y cada transición están pensados para provocar una experiencia concreta en quien los recorre. Los pasajes conducen a través de diversas cámaras, algunas con nombres cargados de significado dentro de la cultura intelectual del siglo XVIII, como el salón de banquetes, la sala triangular o la estancia del mayordomo. El llamado templo interior, situado al final del recorrido, es una cámara circular de proporciones cuidadosamente calculadas, ubicada directamente bajo el presbiterio de la iglesia, separada del suelo consagrado por una capa de creta de espesor conocido. Esta disposición, una cámara subterránea construida deliberadamente bajo una iglesia cristiana, no fue casual. Era el tipo de gesto que Dashwood realizaba de manera consciente y ostentosa, esperando que provocara reacciones, ya fueran de fascinación o de rechazo. Esto se debe a que los túneles de West Vicombe sirvieron como lugar de reunión del Elfire Club. Este grupo, cuyo nombre formal era la Orden de los Frailes de San Francisco de Vicombe, y que también era conocido como los Monjes de Medmenham, en referencia a la abadía en ruinas donde inicialmente se reunían, fue una de las sociedades privadas más controvertidas del período georgiano. Entre sus miembros se encontraban algunas de las figuras más influyentes de Inglaterra, políticos, artistas y escritores cuyas vidas están bien documentadas. Sin embargo, lo que ocurría en sus reuniones, ya fuera en la abadía de Medmenham o posteriormente en los túneles, sigue siendo motivo de debate, rodeado de rumores sensacionalistas. La imagen popular del Elfire Club incluye misas negras, rituales oscuros, invocaciones demoníacas y excesos dignos de una novela gótica. Parte de esta visión proviene de la sátira contemporánea, otra de testimonios poco fiables de algunos miembros, y otra de exageraciones posteriores que encontraron irresistible la historia. Lo que la evidencia histórica respalda con mayor cautela es la existencia de un grupo de hombres influyentes que se reunían para cenar, conversar y divertirse, disfrutando de representar versiones teatrales e irreverentes de ceremonias religiosas como una forma de entretenimiento intelectual, acorde con corrientes de pensamiento deístas y, en ocasiones, libertinas. Es decir, probablemente no rendían culto al diablo, pero sí realizaban actividades que sus contemporáneos habrían considerado profundamente inapropiadas, en un entorno diseñado cuidadosamente para potenciar esa sensación de transgresión. Lo que hace que los túneles de West Vicombe sigan siendo enigmáticos, más allá de su historia llamativa, es lo siguiente: cuando el Elfire Club dejó de reunirse a comienzos de la década de 1760, los túneles fueron sellados. Dashwood murió en 1781, y su familia conservó la propiedad de la colina y de los túneles, que permanecieron cerrados durante casi 2 siglos. Cuando finalmente se abrieron en el siglo XX para su estudio y posterior visita pública, surgieron varios aspectos desconcertantes. La colina también alberga, excavado en su interior de creta, un conjunto de túneles que se extienden aproximadamente a lo largo de medio kilómetro y que culminan en una cámara subterránea situada bajo la iglesia que se alza en la cima. Este espacio final es conocido como el templo interior, denominación derivada de las proporciones cuidadosamente elegidas para su diseño. Los túneles fueron excavados entre las décadas de 1740 y 1750 por trabajadores contratados por Sir Francis Dashwood, quien a lo largo de su carrera ocupó cargos como miembro del Parlamento, director general de Correos y ministro de Hacienda, además de ser una de las figuras más provocadoras y excéntricas de la vida pública inglesa del siglo XVIII. Dashwood parece haber abordado casi todas las normas sociales de su época con la intención deliberada de transgredirlas de la forma más llamativa posible. El complejo subterráneo que mandó construir en West Vicombe puede considerarse, en muchos sentidos, la culminación de ese espíritu provocador. La explicación oficial para la construcción de los túneles en su momento fue la creación de empleo. Durante la década de 1740, el campo inglés atravesaba dificultades económicas, y Dashwood representaba la zona en el Parlamento. Contratar a hombres locales para excavar creta del interior de la colina, material que luego se utilizaría para mejorar los caminos, se presentó como una acción de carácter benéfico. Y es cierto que la creta fue utilizada en las carreteras, y también que se generaron puestos de trabajo. Sin embargo, la forma específica que Dashwood dio al sistema de túneles, las cámaras que ordenó excavar y la disposición general del conjunto dejan claro que sus intenciones iban más allá de la simple mejora de infraestructuras. Los túneles de West Vicombe no fueron concebidos como obras utilitarias, donde la forma sigue a la función. Más bien se diseñaron como si fueran un escenario teatral,
donde cada espacio y cada transición están pensados para provocar una experiencia concreta en quien los recorre. Los pasajes conducen a través de diversas cámaras, algunas con nombres cargados de significado dentro de la cultura intelectual del siglo XVIII, como el salón de banquetes, la sala triangular o la estancia del mayordomo. El llamado templo interior, situado al final del recorrido, es una cámara circular de proporciones cuidadosamente calculadas, ubicada directamente bajo el presbiterio de la iglesia, separada del suelo consagrado por una capa de creta de espesor conocido. Esta disposición, una cámara subterránea construida deliberadamente bajo una iglesia cristiana, no fue casual. Era el tipo de gesto que Dashwood realizaba de manera consciente y ostentosa, esperando que provocara reacciones, ya fueran de fascinación o de rechazo. Esto se debe a que los túneles de West Vicombe sirvieron como lugar de reunión del Elfire Club. Este grupo, cuyo nombre formal era la Orden de los Frailes de San Francisco de Vicombe, y que también era conocido como los Monjes de Medmenham, en referencia a la abadía en ruinas donde inicialmente se reunían, fue una de las sociedades privadas más controvertidas del período georgiano. Entre sus miembros se encontraban algunas de las figuras más influyentes de Inglaterra, políticos, artistas y escritores cuyas vidas están bien documentadas. Sin embargo, lo que ocurría en sus reuniones, ya fuera en la abadía de Medmenham o posteriormente en los túneles, sigue siendo motivo de debate, rodeado de rumores sensacionalistas. La imagen popular del Elfire Club incluye misas negras, rituales oscuros, invocaciones demoníacas y excesos dignos de una novela gótica. Parte de esta visión proviene de la sátira contemporánea, otra de testimonios poco fiables de algunos miembros, y otra de exageraciones posteriores que encontraron irresistible la historia. Lo que la evidencia histórica respalda con mayor cautela es la existencia de un grupo de hombres influyentes que se reunían para cenar, conversar y divertirse, disfrutando de representar versiones teatrales e irreverentes de ceremonias religiosas como una forma de entretenimiento intelectual, acorde con corrientes de pensamiento deístas y, en ocasiones, libertinas. Es decir, probablemente no rendían culto al diablo, pero sí realizaban actividades que sus contemporáneos habrían considerado profundamente inapropiadas, en un entorno diseñado cuidadosamente para potenciar esa sensación de transgresión. Lo que hace que los túneles de West Vicombe sigan siendo enigmáticos, más allá de su historia llamativa, es lo siguiente: cuando el Elfire Club dejó de reunirse a comienzos de la década de 1760, los túneles fueron sellados. Dashwood murió en 1781, y su familia conservó la propiedad de la colina y de los túneles, que permanecieron cerrados durante casi 2 siglos. Cuando finalmente se abrieron en el siglo XX para su estudio y posterior visita pública, surgieron varios aspectos desconcertantes. Los distintos niveles del sistema no se conectan exactamente como cabría esperar según los planos conocidos. Hay tramos que parecen haber sido bloqueados intencionadamente en lugar de quedar simplemente inacabados. Algunos de los primeros investigadores señalaron corrientes de aire en zonas donde no hay ventilación evidente, lo que suele indicar la existencia de accesos ocultos o pasajes aún no descubiertos. La creta que rellena ciertas secciones bloqueadas nunca ha sido excavada de forma sistemática, y nadie sabe con certeza qué podría haber detrás. La posibilidad de que existan cámaras desconocidas o partes aún inaccesibles no ha sido explorada a fondo por los actuales responsables del lugar, el National Trust. Tal como se presentan hoy, los túneles constituyen una atracción turística importante y el misterio que los rodea, esa combinación de historia oscura y teatral junto con la incertidumbre sobre su extensión real, forma parte de su atractivo. Puede que no haya nada extraordinario más allá de lo que ya se conoce, y que las secciones bloqueadas se deban simplemente a problemas estructurales. Pero la posibilidad de que exista algo más bajo la creta, debajo de la iglesia cuidadosamente situada y de la esfera dorada que domina el paisaje de los Chilterns, sigue abierta. Desde la calculada excentricidad de Dashwood y su círculo, pasamos ahora a otro conjunto de túneles que plantea un tipo de misterio distinto, no el de una figura histórica conocida, sino el de la autoría misma. En el sureste de London, en el distrito de Bromley, en una zona llamada Chislehurst que aún conserva suficientes espacios verdes como para no sentirse completamente absorbida por la ciudad, existen unos 35 kilómetros de túneles excavados en la creta. Se trata de una extensión considerable, si se dispusieran en línea recta, alcanzarían desde el centro de Londres hasta más allá de sus suburbios. Estos túneles han sido visitados por millones de personas. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron como refugio antiaéreo, llegando a albergar a más de 15.000 personas.
También se utilizaron para el cultivo de hongos para conciertos, incluyendo actuaciones de grupos importantes en la historia de la música, visitas guiadas y numerosos estudios históricos que se han desarrollado durante más de un siglo. Y pese a toda esa atención, pese a haber sido recorridos, cartografiados y analizados durante generaciones, aún no se sabe con certeza quién los excavó ni en qué momento. Los túneles de Chislehurst se dividen tradicionalmente en 3 secciones, una considerada druídica, otra sajona y otra romana. Estas atribuciones no se basan en pruebas físicas concluyentes, sino en una combinación de tradiciones locales, diferencias aparentes en el estilo de distintas partes del sistema y la interpretación de ciertos elementos que a lo largo del tiempo, diversos observadores han asociado con distintas épocas. Una cámara circular dentro de la sección denominada druídica ha sido interpretada como un altar de sacrificios. En otra zona, un pequeño nicho se identifica como un lugar destinado al culto cristiano. Un tramo más amplio y de corte más regular se ha relacionado con técnicas de ingeniería romanas. Sin embargo, los arqueólogos que han estudiado las cuevas de Chislehurst Cave suelen coincidir en que esta división tradicional en partes druídicas, sajonas y romanas no está sólidamente respaldada por evidencias. El estilo de excavación en la creta es bastante uniforme a lo largo de todo el sistema, lo que sugiere que la mayor parte de los túneles pudo haberse creado en un periodo relativamente limitado, en lugar de abarcar el extenso intervalo temporal que implican esas atribuciones tradicionales. A partir de distintos análisis, el periodo que más encaja como posible origen es la Edad Media, siendo la extracción de creta para uso agrícola, producción de cal o materiales de construcción la explicación práctica más directa para una red tan extensa. Si las cuevas de Chislehurst son esencialmente una cantera medieval ampliada durante largos años de uso, su interés radicaría principalmente en su escala más que en un misterio profundo sobre su origen. Sin embargo, esta conclusión, aunque lógica, no logra explicar completamente todo lo que se ha observado en ellas a lo largo del tiempo. La disposición de los túneles no responde del todo a una función puramente extractiva. En una cantera, los pasadizos suelen seguir el patrón más eficiente para extraer material, es decir, avanzar por las vetas más ricas y estables. En varios puntos, los túneles de Chislehurst no siguen esa lógica evidente, giran, retroceden sobre sí mismos y generan espacios más amplios o altos de lo estrictamente necesario para la extracción. Algunas secciones parecen haber sido trabajadas con un nivel de acabado, paredes más lisas y regulares, que supera lo habitual en una explotación minera. También están los grabados, no complejas composiciones como las de Royston Cave, sino marcas incisas en la creta, como cruces, fechas, iniciales y símbolos que abarcan desde épocas claramente medievales hasta tiempos modernos. Distinguir cuáles de estas marcas son realmente antiguas y cuáles fueron hechas por los miles de visitantes que recorrieron los túneles en los siglos XIX y XX ha resultado una tarea complicada. En última instancia, lo que ofrecen las cuevas de Chislehurst es una forma de misterio muy común en los espacios subterráneos británicos. Sabemos que existen. Sabemos que son extensas. Sabemos que fueron excavadas por seres humanos en algún momento del pasado. Pero más allá de eso, la certeza disminuye rápidamente. Las explicaciones propuestas, la división tradicional en etapas druídica, sajona y romana, y la interpretación más escéptica como cantera medieval, presentan dificultades, y ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Las cuevas están ahí, pero ¿quién las excavó en su totalidad?, porque presentan la disposición actual y si algunos de sus rasgos tienen un significado particular sigue siendo una cuestión abierta. Si visitas Nottingham como turista, algo bastante común debido a la riqueza de la ciudad, es probable que en algún momento te mencionen que posee más cuevas por kilómetro cuadrado que cualquier otra ciudad de Europa. Esta afirmación es difícil de verificar con exactitud y puede reflejar cierto orgullo local, pero la realidad que señala es lo suficientemente notable por sí misma. Bajo el centro urbano de Nottingham, excavadas en la arenisca sobre la que se asienta la ciudad, hay más de 900 cuevas y espacios tallados en la roca registrados. Estas varían desde pequeñas cavidades de una sola estancia, claramente utilizadas como sótanos o almacenes, hasta complejos de varias habitaciones que funcionaron como viviendas subterráneas completas. Su cronología también es amplia, algunas datan de los primeros momentos del desarrollo anglosajón de la ciudad, mientras que otras se siguieron ampliando y usando incluso en el siglo XIX. En cuanto a su estado actual, hay desde ejemplos bien conservados y accesibles hasta otros parcialmente o totalmente derrumbados, inundados, rellenados o sepultados bajo construcciones posteriores.
La arenisca de Nottingham, una roca rojiza del período Triásico que constituye la base de la ciudad antigua, explica tanto la existencia de estas cuevas como su abundancia. Este material es lo suficientemente blando como para ser trabajado con herramientas manuales, lo que permitió a los primeros habitantes descubrir que excavar directamente en la roca era una alternativa eficaz y estable a la construcción convencional. Una habitación tallada en la roca no requiere estructuras de madera, ni piedra transportada, ni mortero. Basta con excavarla en una ladera o acantilado para obtener un espacio completo con paredes, suelo y techo que puede durar indefinidamente, siempre que la roca superior se mantenga estable. Las cuevas de Nottingham se desarrollaron en capas que reflejan la historia de la ciudad. Durante la Edad Media, los espacios excavados bajo casas y comercios se usaban como almacenes, curtidurías, instalaciones para la producción de malta y refugios básicos. Algunos se ampliaron con el tiempo conforme sus propietarios encontraban nuevos usos. Uno de los ejemplos más conocidos es Mortimer Sole, un pasaje excavado en la roca en el castillo de Nottingham, asociado a la historia del golpe de 1330, cuando el joven rey Eduardo III, decidido a arrebatar el poder a su madre Isabel y a Roger Mortimer, accedió al castillo junto a sus partidarios a través de un pasaje secreto para arrestar a Mortimer. Existe debate sobre si el túnel actual es el mismo utilizado en aquel evento, pero lo cierto es que el pasaje existe y la historia se ha transmitido durante casi 700 años. Menos conocido porque carece de una historia dramática asociada, es el hecho de que bajo el centro urbano victoriano de Nottingham existieron extensos sistemas de cuevas que siguieron utilizándose como viviendas hasta finales del siglo XIX. Se trataba de hogares excavados en la roca con chimeneas, plataformas para dormir y pequeñas ventanas que daban a patios. En ellos vivió una parte significativa de la población más pobre de la ciudad, incluso mientras se construían algunos de los edificios públicos más ambiciosos de la época victoriana. Las condiciones en estas viviendas eran a menudo extremadamente precarias, con problemas de humedad y hacinamiento. Fueron eliminadas progresivamente mediante campañas de renovación urbana entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y muchas quedaron selladas en lugar de ser destruidas, lo que ha permitido su conservación bajo construcciones posteriores. El descubrimiento de nuevas cuevas continúa hasta hoy en Nottingham. Cada gran obra en el centro urbano tiene el potencial de abrir paso a espacios subterráneos desconocidos, por lo que las normativas actuales exigen evaluaciones arqueológicas antes de excavar. El Nottingham Cave Survey, un proyecto en marcha desde hace décadas, ha documentado cientos de cuevas con gran detalle y sigue identificando nuevas. La cifra de más de 900 no es definitiva, sino una instantánea dentro de un proceso continuo de descubrimiento. Más allá de su gran número, lo que resulta especialmente interesante de las cuevas de Nottingham es la aparición ocasional de espacios que no encajan claramente en los usos domésticos o industriales predominantes. Algunas presentan características que sugieren posibles funciones rituales, grabados que no parecen meramente decorativos o distribuciones que no responden a una finalidad práctica evidente. Estos casos son minoritarios y no deben eclipsar la historia bien documentada del conjunto, pero existen y recuerdan que incluso en un lugar donde el subsuelo parece bastante comprendido, todavía hay aspectos que desafían una explicación sencilla. Entre todas las ciudades británicas con una historia subterránea destacada, Edimburgo probablemente ofrece el ejemplo más impresionante. Pero por cada hallazgo inesperado que recibe una investigación adecuada, es probable que existan varios más que solo se registran de forma apresurada, se fotografían brevemente y luego vuelven a sellarse bajo nuevas capas de concreto. La evidencia queda conservada, pero inaccesible, y la historia permanece incompleta. Tras la retirada de los romanos a comienzos del siglo V, Britania entró en un período que durante mucho tiempo los historiadores denominaron la Edad Oscura. Esa denominación, aunque hoy se considera en parte injusta e imprecisa, refleja algo real sobre el estado de las fuentes escritas. Disponemos de mucha menos información sobre lo ocurrido en los siglos V, V y VII que la que tenemos del período romano o del medieval posterior. Sin embargo, la construcción subterránea no desapareció, simplemente adoptó nuevas formas. Antes de adentrarnos plenamente en la época medieval, conviene señalar que los siglos posteriores a la retirada romana y anteriores a la consolidación de los reinos anglosajones no carecieron por completo de actividad bajo tierra. Las comunidades de la isla mantuvieron y, en algunos casos, ampliaron los espacios subterráneos heredados.
Aprovecharon restos derruidos de edificaciones romanas como canteras o como sótanos ya existentes, y en varios casos documentados continuaron utilizando sistemas de drenaje romanos que llevaban generaciones en funcionamiento. El conocimiento práctico sobre cómo excavar y utilizar el subsuelo no desapareció con las legiones. Persistió en las costumbres de las comunidades que habían aprendido de siglos de vida urbana bajo dominio romano. Aunque las estructuras políticas y administrativas que organizaban esa vida se desmoronaron, las técnicas y hábitos sobrevivieron. Lo que sí cambió fue la escala. Los grandes proyectos coordinados del mundo romano dieron paso a intervenciones más pequeñas, locales y reactivas. Aún así, el impulso de aprovechar lo que había bajo la superficie continuó sin interrupción. Cuando Britania se asentó en las dinámicas de la vida medieval, con sus señoríos, monasterios, villas comerciales y complejas jerarquías feudales, el subsuelo ya era un terreno estratificado. Lo que los romanos habían dejado, junto con las construcciones de épocas anteriores como la Edad del Hierro, del Bronce y el Neolítico, formaba parte del suelo cotidiano. En algunos casos era conocido, en otros olvidado, y ocasionalmente reaparecía al excavar pozos o cimientos, siendo atribuido a romanos, gigantes, demonios o a misteriosos buenos vecinos de la tradición popular. La construcción subterránea medieval en Britania puede dividirse en varias categorías relativamente bien comprendidas, además de otra mucho más enigmática. Entre las más claras se encuentran los sótanos y criptas de edificios medievales, que aún sobreviven en gran número bajo las plazas de mercado de muchas ciudades inglesas. Un undercroft era básicamente un espacio abovedado situado bajo la planta principal de un edificio importante. Se construían porque las estructuras subterráneas de piedra ofrecían tanto seguridad como control de temperatura, dos factores esenciales para la actividad mercantil. Vino, especias, lana, sal o grano se conservaban mejor bajo tierra que en superficie. Además, las bóvedas de piedra ofrecían protección frente a incendios, un peligro constante en ciudades construidas mayoritariamente con madera. Muchos de estos espacios aún se conservan en excelente estado bajo tiendas y restaurantes en centros históricos. En lugares como Chester, Lincoln o ciertas zonas de Londres, estas estructuras han tenido un uso continuo durante siglos. La categoría menos comprendida es la de los túneles. Aquí es necesario ser cauteloso, ya que el término túnel en el contexto medieval está rodeado de tradiciones populares que dificultan distinguir entre realidad y mito. La típica leyenda medieval inglesa describe un pasadizo subterráneo que conecta una iglesia, monasterio o castillo con otro edificio similar a cierta distancia. Se dice que servía para escapar, para el tránsito discreto de monjes, para el contrabando o para reuniones secretas. Normalmente se afirma que el túnel está bloqueado o es demasiado peligroso, pero su existencia se confirma por testimonios de habitantes mayores que dicen haberlo visto o conocer a alguien que lo hizo. A menudo estos túneles supuestamente se extienden por kilómetros, pero en ese punto la evidencia suele volverse muy débil. Investigaciones arqueológicas sugieren que el entusiasmo por estas historias supera con creces las pruebas reales de su existencia. Esto no significa que no existieran túneles medievales, sino que la tradición popular ha aplicado la idea de pasadizos secretos a prácticamente cualquier espacio subterráneo inexplicado. El resultado es una mezcla considerable de hechos y ficción. Lo que sí tiene respaldo arqueológico es que algunos monasterios contaban con pasajes subterráneos, especialmente relacionados con sistemas de drenaje y con las redorters, el término medieval para las letrinas. Las normas de higiene benedictinas exigían agua corriente, y el sistema necesario para suministrarla y evacuar residuos implicaba canales subterráneos complejos. Algunos de estos conductos eran lo bastante amplios como para ser transitables. Además, conectaban edificios dentro de los complejos monásticos de formas que, sin contexto, podrían parecer pasajes secretos. También existieron túneles de escape en ciertas fortificaciones. Un castillo medieval bien diseñado debía contemplar la posibilidad de una retirada si sus murallas eran superadas. Las puertas ocultas o postern gates a menudo incluían tramos subterráneos, aunque normalmente eran cortos y funcionales, pensados para salir al exterior inmediato, no para recorrer largas distancias. La idea de túneles que conectan monasterios con residencias lejanas es más difícil de sostener. Probablemente surge tanto de la imaginación popular como de la sospecha histórica hacia la vida monástica, especialmente durante la Reforma, cuando se promovió una visión negativa de los monasterios. Aún así, no todos los relatos son falsos.
Algunos pasadizos existen realmente, el reto es identificar cuáles y comprender su propósito. Entre todos los espacios subterráneos enigmáticos de Britania, hay uno que destaca por su combinación de existencia comprobada, evidencia visual extraordinaria y casi total falta de contexto histórico. Se encuentra en un pequeño pueblo de Hertfordshire y ha desconcertado a investigadores durante más de un siglo. La localidad de Royston se sitúa en el cruce de dos rutas antiguas, una de origen prehistórico y otra romana. Ese cruce favoreció el desarrollo de un asentamiento que evolucionó hasta convertirse en la villa actual. Durante trabajos en el mercado, se descubrió un pozo que conducía a una cámara subterránea excavada en la roca. Esta sala circular con techo abovedado contenía en sus paredes una gran cantidad de grabados. Las imágenes de la cueva de Royston son objeto de intensos debates. Incluyen cruces de distintos tipos, figuras que parecen santos identificables por sus atributos, símbolos geométricos y otros elementos cuya interpretación es incierta. Una de las teorías más populares es que los grabados fueron realizados por los Caballeros Templarios, una orden religiosa y militar medieval con presencia en Inglaterra. Sin embargo, los especialistas no han podido confirmar esta atribución de forma concluyente. El estilo de los grabados sugiere que fueron realizados en distintos momentos y por diferentes manos. Algunos elementos coinciden con la iconografía cristiana medieval general, pero no específicamente con la templaria. Además, no existe ningún documento histórico que mencione la cueva. Otras hipótesis plantean que pudo ser un lugar de retiro religioso, un espacio de culto local o una obra acumulativa realizada por distintos usuarios a lo largo del tiempo. Ninguna ha sido probada definitivamente. Hoy en día, la cueva se describe oficialmente como un sitio medieval de origen y función desconocidos. Al visitarla, la impresión es inmediata: alguien dedicó mucho tiempo y esfuerzo a ese lugar, trabajando en la oscuridad con un propósito claro, aunque ahora incomprensible. Este tipo de misterio, real, tangible pero difícil de explicar, es común en el subsuelo británico. Otro caso diferente se encuentra en West Wycombe, donde existe un complejo de túneles excavados en el siglo XVIII bajo una colina coronada por una iglesia. Estos túneles fueron obra de Sir Francis Dashwood, una figura excéntrica de la época. Aunque oficialmente se justificaron como un proyecto para dar empleo, su diseño revela una intención más teatral que práctica. Los espacios están organizados como un recorrido escenográfico, con salas de nombres simbólicos y una cámara principal situada directamente bajo la iglesia. El lugar fue utilizado por el llamado El Fire Club, una sociedad privada conocida por sus actividades controvertidas. Aunque las leyendas exageran sus prácticas, parece que sus miembros disfrutaban recreando ceremonias en clave provocadora. Tras el fin del club, los túneles fueron sellados durante casi 2 siglos. Cuando se reabrieron, surgieron dudas: algunas secciones no conectan como se esperaba, hay partes bloqueadas y señales de corrientes de aire que sugieren zonas aún desconocidas. No se sabe si existen cámaras ocultas adicionales. El misterio en este caso persiste a pesar de contar con documentación histórica. En contraste, los túneles de Chislehurst en el sureste de Londres presentan un enigma distinto. Se trata de una red extensa de galerías en roca cuya datación y propósito exactos siguen siendo debatidos. Tradicionalmente se han atribuido a épocas druídica, sajona y romana, pero los estudios arqueológicos modernos cuestionan esta división. La similitud en las técnicas de excavación sugiere un origen más uniforme, probablemente medieval, asociado a la extracción de tiza. Sin embargo, la disposición de los túneles no siempre sigue una lógica puramente extractiva. Algunas áreas muestran acabados más refinados o configuraciones que no encajan con un uso práctico simple. También existen numerosos grabados en las paredes, de diferentes épocas, lo que dificulta determinar cuáles son originales y cuáles añadidos posteriores. En última instancia, estos túneles representan un tipo de misterio común: son reales, extensos y claramente hechos por humanos, pero su historia completa sigue sin resolverse. En Nottingham, por ejemplo, existe una enorme cantidad de cuevas excavadas en arenisca bajo la ciudad. Estas estructuras han servido como almacenes, viviendas e incluso refugios a lo largo de los siglos. La facilidad para excavar la roca permitió crear espacios duraderos sin necesidad de materiales adicionales. Algunas de estas cuevas fueron habitadas hasta épocas relativamente recientes, en condiciones a menudo precarias.
A pesar de su uso principalmente práctico, ocasionalmente aparecen cuevas con características difíciles de explicar, lo que recuerda que incluso en lugares bien estudiados aún quedan incógnitas. Edimburgo ofrece otro ejemplo destacado. Su ciudad antigua creció en vertical debido a limitaciones de espacio, generando una compleja estructura urbana. La construcción del South Bridge en el siglo XVIII creó una serie de bóvedas subterráneas que, tras ser utilizadas durante décadas, fueron selladas y olvidadas. Su redescubrimiento reveló restos de la vida cotidiana de épocas pasadas, así como evidencias más inquietantes. Cerca de allí, Mary King's Close, una antigua calle parcialmente enterrada, conserva la memoria de la peste y de comunidades desaparecidas, envuelta en una fuerte tradición popular. Más allá de estos lugares conocidos, existen otros espacios subterráneos en Edimburgo que aún no han sido completamente explorados o comprendidos. En la costa sur de Inglaterra, el contrabando dio lugar a un uso intensivo de cuevas y túneles, algunos naturales y otros artificiales. En ciertos casos, los contrabandistas aprovecharon pasajes ya existentes, posiblemente mucho más antiguos. Determinar si estos túneles fueron creados por contrabandistas o reutilizados por ellos es difícil, ya que no dejaron registros y el acceso actual a muchos de estos lugares es limitado. En Exeter, por otro lado, existen pasajes subterráneos medievales construidos para el suministro de agua. Aunque su función principal está bien documentada, presentan características que sugieren usos adicionales o modificaciones posteriores. Algunas secciones son más grandes de lo necesario y otras no parecen conectarse directamente con el sistema hidráulico. Además, hay diferencias en la construcción que podrían indicar fases distintas de desarrollo. Este tipo de casos ilustra un tipo particular de misterio. Sabemos en términos generales para qué se construyó el sistema, pero ciertos detalles siguen sin explicación clara. La Segunda Guerra Mundial cambió profundamente la forma en que Gran Bretaña utilizaba el subsuelo, aunque este fenómeno aún no está completamente documentado. Entre 1939 y 1945, el gobierno británico excavó, adaptó y amplió una enorme cantidad de espacios subterráneos con múltiples fines: centros de mando, nodos de comunicación, depósitos para armas, documentos, obras de arte, oro y archivos oficiales, además de fábricas trasladadas bajo tierra para protegerlas de los bombardeos. También se habilitaron hospitales, alojamientos y túneles ferroviarios reconvertidos, mientras que minas de tiza y piedra caliza fueron reutilizadas como almacenes a gran escala, algo sin precedentes en tiempos de paz. Un ejemplo emblemático son las salas de guerra del gabinete bajo Whitehall, desde donde Winston Churchill dirigió la estrategia británica. Sin embargo, estas instalaciones son solo una parte visible de una red subterránea mucho más extensa, aún incompleta en mapas y, en algunos casos, parcialmente clasificada. En Londres, varias estaciones del metro y túneles profundos se adaptaron para usos militares. Algunas sirvieron como centros de mando, otras como depósitos de arte o refugios para civiles. Aunque estos usos están bien documentados, también existieron instalaciones menos conocidas, cuyos registros son incompletos o inexistentes. Un caso destacado es Dover Castle, cuya historia subterránea es especialmente compleja. Bajo el castillo, los túneles excavados en épocas anteriores fueron ampliados durante la guerra y utilizados como centro de operaciones. Desde allí se coordinó la evacuación de Dunkerque. No obstante, no todo el sistema está abierto al público. Hay secciones selladas que aún no han sido estudiadas completamente y donde se han encontrado restos de equipos y objetos abandonados. Situaciones similares se repiten en otras partes del país, instalaciones cerradas tras la guerra que permanecen inaccesibles por motivos estructurales, económicos o incluso por restricciones aún vigentes. Durante la posguerra, el temor a un conflicto nuclear llevó a la creación de otra red subterránea, los centros regionales de gobierno. Estos búnkeres, diseñados para garantizar la continuidad del Estado, se construyeron en secreto. Algunos, como el complejo de Burlington en Wiltshire, han sido identificados y estudiados, pero persiste la duda de si existen otros aún desconocidos. Al avanzar desde lo prehistórico hasta lo moderno, se llega a una categoría especialmente difícil de explicar: túneles y cámaras subterráneas sin función clara, sin autor identificado y sin datación precisa. En lugares como Brig-North en Shropshire existen pasajes excavados en acantilados que no conectan con ninguna estructura conocida y no tienen salida evidente. Aunque muestran signos de construcción intencionada, no hay pruebas que permitan atribuirlos a una época o uso concreto. En las colinas de Mendip, en Somerset,
aparecen galerías artificiales dentro de sistemas de cuevas naturales que no coinciden con ninguna actividad minera registrada, ni romana ni medieval. Su origen sigue siendo desconocido. Algo similar ocurre cerca de la abadía de Bilan, en Yorkshire, donde hay túneles que no encajan con las necesidades de drenaje ni con el uso monástico documentado. Tampoco está claro si son anteriores, contemporáneos o ajenos a la abadía. En Stamford, Lincolnshire, existen conexiones subterráneas entre edificios religiosos medievales. Algunas tienen sentido histórico, pero otras no cuentan con ninguna explicación documentada. El patrón común en todos estos casos es claro: son estructuras reales construidas con intención y esfuerzo, pero cuyo propósito, origen o destino permanecen sin identificar. Una de las razones de este misterio es la falta de registros. En épocas antiguas muchas actividades no se documentaban, o los registros se perdieron con el tiempo. Como resultado, incluso construcciones importantes pueden quedar sin explicación, atrapadas entre lo que se sabe y lo que solo puede inferirse. Pero el silencio documental que rodea a algunos de estos pasajes es demasiado absoluto como para atribuirlo únicamente a la pérdida general de registros históricos. Un proyecto subterráneo de gran envergadura implica la participación de numerosas personas, deja huellas en el terreno y suele aparecer mencionado en documentos relacionados, como cuentas de propiedades, registros eclesiásticos o informes legales vinculados a límites territoriales. Los pasadizos que despiertan mayor desconcierto son aquellos que no figuran en ninguna de estas fuentes, que no han dejado rastro en documentos conservados y cuya existencia solo se conoce por su presencia física y por las tradiciones locales acumuladas, muchas veces imprecisas y contradictorias. Existe una posible línea de explicación que merece considerarse. No porque resuelva el enigma, sino porque modifica su naturaleza. Parte de estos espacios subterráneos en Gran Bretaña podría reflejar tradiciones de uso que no estaban ligadas a instituciones formales, órdenes religiosas ni autoridades civiles, sino que se transmitían dentro de comunidades o familias como conocimiento privado. De la misma forma en que ciertos linajes conservaron saberes artesanales o conocimientos médicos sin registrarlos por escrito, es posible que el conocimiento sobre determinados espacios subterráneos se mantuviera en secreto, transmitido oralmente, utilizado con fines que no se deseaban divulgar y finalmente perdido cuando esas familias o comunidades desaparecieron o se dispersaron. Este tipo de conocimiento resulta prácticamente irrecuperable mediante la investigación histórica, precisamente porque su rasgo esencial es no haber sido documentado. Sin embargo, los espacios físicos que dejó tras de sí siguen existiendo, aguardando una explicación adecuada. Hay una cualidad particular que comparten los espacios subterráneos más enigmáticos de Gran Bretaña, y vale la pena detenerse en ella. Es fácil pasarla por alto si se buscan revelaciones espectaculares en lugar de extrañezas más sutiles. La característica es la siguiente: estos lugares son, en su materialidad, completamente ordinarios. La tiza es tiza, la arenisca es arenisca, y la piedra labrada es simplemente la piedra trabajada por quien la construyó. No hay resplandor ni atmósfera sobrenatural, nada que parezca extraño fuera de contexto. Y sin embargo transmiten una sensación de importancia que supera sus dimensiones físicas. Una pequeña cámara circular excavada hace siglos y cubierta de grabados sin explicación convincente no es monumental ni grandiosa. Pero al estar dentro de ella, observando las figuras que cubren las paredes, se percibe el peso de todas las interpretaciones propuestas y descartadas. Se siente la acumulación de teorías que no han logrado resolver el misterio, de generaciones que descendieron a ese mismo lugar y comprendieron que algo ocurrió allí sin poder explicar qué. Esa sensación no es misticismo, es el resultado de enfrentarse a evidencias que no se pueden interpretar completamente. Es similar a leer una carta en un idioma que se comprende solo parcialmente, se capta la idea general e incluso muchas palabras, pero el significado esencial siempre parece escaparse. Los túneles misteriosos de Gran Bretaña funcionan de esa manera. Están escritos en un lenguaje que apenas logramos descifrar, y las partes incomprensibles no son secundarias, son precisamente las que responderían a las preguntas clave. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué a esa profundidad? ¿Por qué esa forma o esa dirección? ¿Por qué esos grabados? ¿Por qué no hay registros? Las preguntas rodean la evidencia física como sombras, mientras ésta permanece allí, en la tiza o la arenisca sólida y real, pero incapaz de explicarse por sí misma. ¿Qué impulsa a los investigadores a regresar una y otra vez a estos lugares?
¿Qué mantiene viva la investigación académica sobre estos enigmas, pese a sus dificultades? La respuesta es que ocasionalmente aparecen avances reales. A veces se logra descifrar una inscripción, aplicar una nueva técnica de datación, descubrir un documento que menciona un lugar concreto o establecer conexiones entre sitios mediante el análisis de marcas de herramientas. Estos progresos suelen ser pequeños y rara vez espectaculares, pero son auténticos y con el tiempo se acumulan, haciendo que el panorama sea ligeramente menos confuso. El proceso es lento porque el tema es complejo. Y lo es no por falta de capacidad de quienes lo estudian, sino porque la evidencia es limitada y ambigua. Trabajar con información incompleta es habitual en la historia. Sin embargo, en la mayoría de los casos existe al menos un marco documental que ayuda a interpretar los restos materiales. En muchos de estos túneles ni siquiera eso está disponible, por lo que la evidencia física debe sostener toda la interpretación por sí sola. Existen sistemas de túneles regionales en Gran Bretaña que merecen más atención precisamente porque no han alcanzado la fama de lugares como la cueva de Royston o las cuevas Elfire. Su menor notoriedad ha hecho que en muchos casos se hayan investigado menos de lo que sus incógnitas justificarían. En Cumbria, en la localidad de Penrith, hay pasajes excavados en arenisca bajo el casco medieval que eran conocidos por los habitantes desde hace generaciones antes de despertar interés externo. A diferencia de otros sitios, estos no están rodeados de mitologías elaboradas, simplemente existen, aparecen ocasionalmente durante obras, se exploran de forma informal y luego se vuelven a sellar y olvidar. Cuando se realizaron estudios más sistemáticos a finales del siglo XX, se descubrió una red de pasajes que conectaban distintos puntos del centro medieval de maneras que no encajan claramente con la disposición urbana conocida. Algunas conexiones sugieren rutas entre edificios importantes, otras se dirigen hacia los límites de la ciudad, lo que podría indicar salidas de escape, rutas de transporte de mercancías u otras funciones no determinadas. Lo que hace especialmente interesantes estos pasajes es su geología. La arenisca del Valle del Edén es relativamente blanda y fácil de trabajar con herramientas manuales, como ocurre en Nottingham. Sin embargo, a diferencia de esta ciudad, en Penrith no existe una tradición documentada de uso extensivo de espacios excavados, lo que dificulta su interpretación. En Gales, diversos sitios presentan construcciones subterráneas de distintas épocas que plantean interrogantes sin respuesta clara. Los castillos de Eduardo y levantados en el siglo XIII están bien documentados en superficie, pero algunos presentan estructuras subterráneas que no figuran en los registros ni pueden datarse con precisión. El castillo de Caernarfon, uno de los más ambiciosos, contiene pasajes internos cuyo alcance y función no han sido completamente definidos. Lo mismo ocurre en Harlech. No está claro si estas estructuras corresponden a fases constructivas no registradas o a modificaciones posteriores desconocidas. En el norte de Inglaterra en general existen numerosos lugares donde los espacios subterráneos asociados a monasterios, fortificaciones y ciudades de mercado no se comprenden del todo. La disolución de los monasterios en el siglo XVI provocó la pérdida de gran parte de la documentación, lo que dificulta la interpretación de muchas de estas estructuras. Así, es posible encontrarse en un pasadizo abovedado bajo una antigua abadía y saber con certeza quién lo construyó, pero no cuándo exactamente, ni para qué se utilizaba, ni por qué se dirige en determinada dirección. El conjunto de estos enigmas regionales tiene un peso considerable. Demuestra que los misterios subterráneos de Gran Bretaña no se limitan a unos pocos lugares famosos, sino que están dispersos por todo el territorio, en sitios que nunca han recibido la atención necesaria para resolver las preguntas que plantean. Los lugares conocidos lo son en parte porque fueron descubiertos e investigados en momentos adecuados. Muchos otros se encontraron sin ser estudiados a fondo, se sellaron o quizá nunca han sido descubiertos. En 1999, durante la construcción de un centro comercial en Gloucester, unos trabajadores irrumpieron accidentalmente en una cripta medieval que había permanecido sellada durante siglos. El hallazgo de una cripta medieval en Gloucester reveló que estaba conectada con una red de pasajes bajo gran parte del centro urbano, algunos claramente medievales y otros más antiguos. Tras ser documentados por arqueólogos, volvieron a sellarse. Situaciones similares ocurrieron en otras ciudades. En Norwich se descubrieron túneles desconocidos bajo un aparcamiento, y en Wiltshire se detectó mediante radar una extensa red subterránea sin rastro en la superficie, posteriormente confirmada como obra humana de época prerromana o romana temprana.
Estos descubrimientos no son excepcionales, sino parte de un proceso constante. Cada década aparecen nuevos hallazgos, desde estructuras romanas bien conservadas hasta pequeños espacios prehistóricos con restos significativos. Todo ello sugiere que el subsuelo británico es mucho más rico de lo que aparenta y que su estudio está lejos de completarse. Aunque existen tecnologías avanzadas para explorar sin excavar, su uso aún es limitado, lo que implica que gran parte de este patrimonio permanece sin identificar. Esto lleva a una conclusión clara: todavía queda mucho por descubrir. Redes conocidas como las cuevas de Nottingham o los túneles de Chislehurst podrían ser solo una parte de sistemas mayores. Bajo innumerables pueblos y ciudades podrían existir espacios que, al investigarse, cambiarían nuestra comprensión histórica. Desde la perspectiva histórica, esto genera una incertidumbre disciplinada: sabemos bastante, pero lo desconocido es aún mayor. Y entender estos espacios importa, no solo por curiosidad, sino porque ayudan a comprender cómo vivían las sociedades del pasado y cómo se relacionaban con su entorno. Cada hallazgo aporta una pieza a un rompecabezas incompleto. Además, estos misterios desafían la idea de que el pasado está completamente comprendido. Demuestran que aún existen elementos sin descubrir o sin interpretar, lo que mantiene viva y honesta la relación con la historia. La incertidumbre no es un fallo, sino una característica natural del conocimiento histórico. Muchos túneles y cámaras subterráneas siguen sin explicación clara. Se sabe que existen y que fueron construidos con intención, pero no quién los hizo ni con qué propósito. Aún así, los investigadores continúan avanzando poco a poco mediante nuevas técnicas y hallazgos. En conjunto, todos estos ejemplos muestran que el subsuelo británico guarda una historia paralela, todavía en proceso de descifrarse. Bajo campos, ciudades y caminos hay estructuras olvidadas que esperan ser descubiertas o comprendidas. Finalmente, el texto invita a ver este misterio como algo positivo, una prueba de que aún queda mucho por explorar. El pasado no está cerrado, y el conocimiento sigue creciendo con cada nuevo descubrimiento. La Tierra conserva huellas de quienes la habitaron, y comprenderlas es un proceso lento, incompleto y continuo, pero profundamente valioso.